Saludos amigos, estás en Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una entrega más de este espacio Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Esta transmisión se está realizando desde la emisora digital Cordillera FM en el municipio de Bonao, la provincia de Monseñor Noel y a toda la República Dominicana. Gracias a la magia de las redes sociales podemos llegar a tus hogares a través de los diferentes dispositivos electrónicos. De igual forma, la transmisión se está realizando desde nuestra cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD, así como de la cuenta de YouTube de Conexión Ciudadana. Te animo a que vayas ahora mismo a YouTube, te suscribas a Conexión Ciudadana y emitas tus juicios, criterios de los videos que están colgados y de esta misma transmisión que estamos realizando. Desde Conexión Ciudadana tenemos una misión y es abordar 4 temas que son puntuales para las políticas públicas, para la formulación de políticas públicas, dígase economía, política, problemáticas sociales y medio ambiente. 4 temas transversales que son parte del contenido que difundimos desde este espacio. Y no solamente también los problemas, nosotros creemos y hemos insistido en este criterio en un periodismo de soluciones, llevar soluciones a las diferentes problemáticas que aquejan a la gente, acompañar a la ciudadanía en el día a día. Señores, el día de hoy, como habíamos prometido ayer, tenemos la oportunidad de ahora pasar a un espacio de entrevista en exclusiva. En esta oportunidad vamos a conversar con Domingo Rojas Pereira, presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico. Domingo Rojas es abogado de formación, egresado de la Universidad Central del Este, tiene posgrado en Derecho Judicial por la Escuela Nacional de la Judicatura, maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Santo Domingo. Además de eso, en su práctica como abogado, es socio gerente de la firma de abogados Rojas Nina Pereira, Abogados Consultores. Domingo, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo se siente? Tus oyentes y televidentes. Gracias, Domingo. Domingo, el día de hoy, como experto que usted en este tema, usted es el presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico en la República Dominicana, con un ejercicio dilatado en el campo jurídico. Hemos visto que, por ejemplo, las grandes revoluciones del punto de vista del consumo a veces se puede dar de manera abrupta y en muchas ocasiones se puede dar de manera paulatina. En el caso de comercio electrónico veíamos que era una tendencia paulatina y luego con la pandemia del COVID en el año 2020 eso aceleró la digitalización de muchos procesos en el ámbito educativo, profesional, y el área del comercio no se quedó atrás. Es decir, ese fue como el punto de inflexión. Y queremos preguntarte de entrada, como presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, ¿cuál es el estado actual del comercio electrónico en la República Dominicana? Mira, tal como tú comentaste, antes del año 2020, de la pandemia del COVID-19, en el país había un rezago bastante notable con relación a las empresas, a los comercios que tenían plataforma online. Eso fundamentalmente basado en que había un sector del empresariado minoritario que veía al comercio electrónico como un competidor desleal por el asunto de los $200 que están exentos de impuestos cuando tú compras vía electrónica fuera del país. Sí. Pero la pandemia obviamente hizo que le dieran un golpe de realidad, se le estrellara en la cara un golpe de realidad a esos sectores y obviamente muchas empresas que no contaban con canales online para vender sus productos o los servicios que brindaban, se vieron compelidos por un asunto de supervivencia elemental a tener que abrir las plataformas online. Por ejemplo, en marzo del 2020
que fue cuando comenzó la pandemia, aquí solamente había un solo sitio, establecimiento como supermercado, que vendía online. Y luego de eso, yo diría que incluso de una forma bastante a la carrera, la mayoría de los supermercados, sobre todo las grandes cadenas, tuvieron que hacerse de una plataforma online para poder competir y para poder vender. Te pongo el ejemplo, el Grupo Ramos. El Grupo Ramos no tenía, que son los dueños de la marca de La Sirena. El Grupo Ramos no tenía plataforma online. ¿Qué hizo el Grupo Ramos? Bueno, ante la medida de urgencia y de premura que tenían, pues compraron una plataforma que ya había hecho una persona que se llamaba alsuper.com.do e hicieron su plataforma basado en eso y contrataron al dueño de esa plataforma para que les asesorara y le manejara la implementación del canal online. Y así te puedo citar un sinnúmero de empresas de diversas áreas como farmacias, venta de alimentos, que eran las necesidades más perentorias en la pandemia, ¿verdad? Sí, claro. Y de comida, que tuvieron que rápidamente abocarse a tener una plataforma online. ¿Qué pasó con eso? Las cifras del país en materia de comercio electrónico a nivel interno, o sea, lo que se compra y se vende a nivel local, no lo que se compra a nivel del extranjero, como en Amazon, eBay, etc. Antes de eso, y son las que tiene el Banco Central de la República Dominicana, antes de eso, el flujo de comercio electrónico era un asunto muy mínimo. Estábamos hablando de unos 300, 200 millones de pesos. Y eso se disparó luego del año 2020 en un 1.500%. O sea, wow, de 200 o 300 millones de pesos que se vendían a nivel local, se disparó más de un 15%. Y así ha venido creciendo de manera sostenida, según las estadísticas del Banco Central, al momento de que en el día de hoy ya el comercio electrónico a nivel nacional y combinado con el exterior se sitúa en unos 4.500 millones de dólares al año de bienes y servicios que son comprados vía cualquier canal online. Esa es ahora mismo la realidad del sector. Claro, en ese sentido, en el contexto del comercio electrónico, ¿cómo surge entonces la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico y qué papel juega en esa nueva dinámica de consumo? Bueno, yo siempre digo que la Cámara fue un bebé prematuro, porque la Cámara fue creada en el año 2003. 2003. Cuando en este país fue creada e incorporada legalmente en el año 2003, cuando en este país no había ni siquiera las más mínimas condiciones, porque ni siquiera había un nivel de penetración de Internet que se pudiera catalogar como aceptable. Nosotros todo ese tiempo, desde la fundación, estuvimos esperando y contemplando y estudiando el mercado, hasta que hace unos 5 años, entonces, en el 2018, unos 7 años, en el 2018, ya nos lanzamos como institución de manera formal y hemos crecido y hemos visto el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico y las transacciones digitales en sentido general en el país. Nosotros pretendemos ser el sector, el organismo que aglutine la mayoría de las empresas que son miembros del sector, y obviamente queremos darle un impulso al comercio local, porque tradicionalmente, como te decía, el comercio electrónico para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, solamente existía en el aspecto de compras a nivel internacional, lo que tú comprabas en una plataforma como Amazon o en eBay, ahora en Chain o en esta que Temu. Exacto. Pero nadie pensaba en un comercio electrónico local, nacional. Hemos estado impulsando, y no te voy a decir que muchas veces en el país las instituciones hacen difícil el avance en ciertos aspectos, porque, por ejemplo, nosotros hemos tratado de hace más de 2 años, algo que en un país con un nivel de desarrollo económico mucho menor que nosotros, que es Nicaragua, ya tiene años siendo, y es que el Instituto Postal Dominicano, el IPOSDOM, se convierta en el courier oficial de todo aquel que vende o compra algún producto a nivel local. Claro. Si tú ves la televisión de Nicaragua, cualquier canal, tú vas a ver un anuncio que dice: Correos de Nicaragua, tu courier local. Lo que compras, nosotros te lo llevamos, para ponerte un ejemplo. Y Nicaragua no tiene
ni la quinta parte del volumen, ni del per cápita, ni de la tasa de crecimiento que tiene la República Dominicana. Han pasado ya 3 directores o 4 del Instituto Portal Dominicano y ha sido imposible hacerle entender que eso sería provechoso para todos los sectores. Primero, el impostón va a aumentar sus ingresos, obviamente. Claro. Y segundo, se van a beneficiar los consumidores y los comercios locales, porque si tú compras desde una nevera o un juego de sala hasta una camisa en Plaza X, para no mencionar un nombre, en cualquier institución, y tú vives en Pedernales o en Ocoa, bueno, pues en Pedernales y Ocoa hay una estructura, hay una estafeta del Instituto Postal Dominicano. La idea es que ellos se conviertan en el courier local y esa mercancía te la lleven a Ocoa y tú la recibas, y eso generaría múltiples ingresos para el Estado y específicamente para el impostón. Ahí se ve cómo, por ejemplo, la misma disrupción tecnológica va a un paso, pero las regulaciones al interior del Estado están como todavía caminando. Hay como una pequeña contradicción entre una tendencia. Un delay, como decimos, un delay. Exacto, un delay. Bueno, esto está avanzando, pero las leyes no van Exacto. como al mismo ritmo de la misma tendencia, de la misma economía. Entonces, en ese mismo sentido, Domingo, ¿cómo ves el impacto del comercio electrónico en la misma dinámica económica? Porque hay un ecosistema en todo el proceso. Claro. No, obviamente cada año la participación o el aporte del comercio electrónico al PIB de la economía dominicana se hace más importante, y eso es innegable. Lo que yo entiendo que falta, para los aspectos que yo entiendo que faltan para que se consolide ya el sector, son 2. Número 1, el aspecto que te hablé de un courier local que agilice el envío de lo que tú compras a nivel nacional, y también hay todavía una cierta desconfianza en un sector de los consumidores a que sus datos sean introducidos en ciertas páginas web, de tarjeta de crédito, etcétera. Eso también se puede superar o se puede paliar con alguna campaña que haga, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos o la Asociación de Bancos de la República Dominicana, diciendo que esas empresas cuentan con un sistema, y también incluso la misma plataforma de pago, Carnet, Visa, Mastercard, que son las principales, Azul, que suplen los Verifone, para que esa situación de alguna desconfianza que hay en un sector de los consumidores se supere. Y por último, hay un aspecto que es ya más una traba burocrática, y es el siguiente. En cualquier país de Latinoamérica, en sentido general, si tú solicitas como empresa, como negocio de e-commerce, una plataforma de pago, eso dura en promedio de 48 a 72 horas suministrarte la plataforma de pago. Aquí, si tú haces una solicitud, eso dura más de 30 días, entonces eso no puede ser, porque es excesivo el plazo para que una empresa, tal vez una MIPYME, que no tiene tiempo, sino que debe operar inmediatamente porque se descapitaliza, obviamente, ¿verdad? Claro. Pueda obtener una plataforma de pago, y eso hay que superarlo. Que lleguemos a los estándares de los países promedio en Latinoamérica, que eso tú lo cuentas con eso, de un plazo de 72 de 48 a 72 horas. Esos serían los 3 aspectos más importantes a mejorar, aparte de lo que ya tú citaste, y es la actualización de la Ley de Comercio Electrónico y Firma Digital, que ya es una ley obsoleta, tiene más de 20 años, y nosotros incluso estamos trabajando y hemos presentado a un organismo multilateral un proyecto para que lo financie, de una adecuación de esa ley, una actualización a los tiempos actuales. Claro, yo he visto, Domingo, que muchas empresas que han visto el comercio electrónico en República Dominicana, porque está en pañales con relación a otros países, incluso de América Latina. De América Latina, claro. Sí, yo he visto, por ejemplo, países como Colombia, que se han insertado en el mercado local con plataformas, por mencionar un caso, EFI, que tienen una campaña aquí en República Dominicana, en Guatemala. O sea, las personas de fuera de la República Dominicana ven una oportunidad de negocio en esta nueva dinámica que
no estamos viendo nosotros, o quienes los están viendo son una minoría, pero las instituciones todavía van a paso muy, muy lento. Eso es así. Mira, por ejemplo, te puedo mencionar, en Colombia ya existe un ministerio de TICs, un ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación, ya hace más de 10 años. Te voy a poner, por ejemplo, mira una plataforma que es regional a nivel de Sudamérica, que es un monstruo, que es mercadolibre.com. Sí. ¿Por qué aquí en el país no puede haber una plataforma que tenga proyección internacional para la región, por lo menos, ¿verdad? Claro. Que comience fortaleciéndose en el Caribe y que la meta sea extenderse hasta toda Latinoamérica. Te puedo decir que, por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico tiene más de 30 años de fundada y funcionando, y con un mercado muy robusto, muy poderoso. La Asociación de Internet de México, que es el equivalente a la Cámara de Comercio de México, también es una institución poderosísima en México, y nosotros hemos tenido intercambio con ellos. Y ni qué decirte de la Cámara de Comercio Electrónico chilena, que tiene más de 25 años fundada y aglutina a las grandes empresas, no solamente chilenas, sino a nivel regional, que tienen presencia en ese país, y a la mayoría de las plataformas de pago. Entonces, yo creo que más bien un asunto de voluntad, de que tanto el sector privado como el Estado conjuguen ese deseo de que el sector se desarrolle y que haya un salto proporcional hacia adelante. Claro, eso se va a lograr, obviamente, corrigiendo esas taras que tenemos, que yo te he citado anteriormente. En ese mismo sentido, Domingo, ¿cómo la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico conecta con emprendedores? Por ejemplo, hay emprendedores que venden productos físicos y tienen, por ejemplo, interés en colocarlo en plataformas digitales para la venta. ¿Cómo conecta eso la Cámara Dominicana de Comercio? ¿Cómo los aglutina? A través principalmente de la capacitación. El pasado mes de octubre del año 2024, nosotros celebramos el primer Congreso de Comercio Electrónico para pequeñas empresas. Lo celebramos en la Universidad Católica Santo Domingo, en el local de la biblioteca de esa universidad. Sí. Y ahí tú podías ver desde pequeños artesanos que estaban interesados en que sus productos se vendieran fuera del país. Claro. Porque tú sabes que el mercado artesanal dominicano está muy ligado al turismo y obviamente si tiene una proyección internacional pues generaría divisa, que eso es algo importante para el país. Y desde pequeños empresarios de micro, pequeñas, medianas empresas, artesanos, etcétera, se dieron cita ahí y se le dio una capacitación en no solamente cómo vender y promocionarse el comercio electrónico, sino también cómo exportar. Cómo tú como empresa puedes preparar el producto y hacer la exportación a través de un sistema de consolidación de carga, porque obviamente el volumen que tiene una pequeña empresa tal vez no da para acotar un container. Claro. Pero sí para, a través de un sistema de consolidación de carga, una empresa de esa, poder exportar. Y ahora pensamos en agosto repetir el segundo congreso en ese sentido y obviamente dando charlas y conferencias, tanto virtuales como presenciales, para orientar a los pequeños y medianos empresarios a que tienen ahí una plataforma y una vía, un canal que tiene una proyección sin límite porque es a nivel del mundo. Claro. Cuando tú anuncias un producto en internet, tú estás poniendo tu producto o tu servicio en una pasarela que la puede consumir el mundo entero. Y más, por ejemplo, un bien como son la artesanía, que es arte, es un lenguaje universal. Claro, claro. Y has indicado algo muy importante, o sea, la persona ofrece un bien o un servicio, pero al no estar digitalizado, al no insertarse en la misma dinámica, no puede acceder a otros mercados. Hay una limitación de base. No, e internamente, desde que tú solamente te limitas a ofertar el producto vía canal físico, ya tú tienes el 90% de la generación de los millennials que no te van a consumir tu producto porque ellos no conocen otra forma que no sea la forma online. Claro, claro. Ya eso de ir a una tienda física a comprar unos tenis o a comprar lo que sea, ya los jóvenes de cierto rango de edad no lo ven eso, lo ven como una pérdida de tiempo y lo ven como algo innecesario porque ellos online pueden comprar todo lo que quieran y le llega a su casa o a su oficina. A su casa. Claro, entonces, ¿para qué tú te vas a molestar
sobre todo si tú vives en el Gran Santo Domingo con el problema del tránsito que tenemos, en trasladarte físicamente a una tienda a comprar algo que tú puedes comprarlo online, tal vez incluso hasta mejor precio, incluso, y te lo llevan a tu casa. Claro. O sea, ya tú comienzas en desventaja de que tú te limitas al canal físico solamente. Sí. En ese mismo sentido, Domingo, mencionabas las cadenas de supermercados, de cómo se insertaron en la dinámica del comercio electrónico a partir de la pandemia, que fue el punto de la pandemia. inflexión. Y uno, muchas ven farmacias, muchas cadenas de farmacias también. Y uno ve como ya, o sea, las personas casi siempre piden por el mismo WhatsApp, por las cuentas que tienen en las redes, y está prácticamente automatizado. Llega el medicamento o la compra del supermercado a la casa. Claro. Incluso el control de inventario para una empresa, sea de la naturaleza que sea y del tamaño que sea, es más fácil de manera online si te compran online, porque eso se registra automáticamente, se hace la transacción en tu inventario. Claro. ¿Entiendes? Porque hay unos software que tan pronto ya se generó la orden de compra, ya eso está en el inventario y tú vas a tener un control más acabado y más detallado de eso. Mira, hay otro aspecto importante que yo quiero tocar, y que está muy en boga, que es el de la facturación electrónica. Tú sabes que ya hace unos 6 meses la Dirección General de Impuestos Internos hizo que, mediante una norma, que fuera obligatorio para las grandes empresas, en principio, utilizar sistemas de facturación electrónica. Que si tú compras X cantidad de tal producto, de tal bien o tal servicio, pues el comprobante fiscal que te va a emitir esa empresa a la que tú le compraste, a tu empresa, sea vía electrónica, y la facturación en sí sea electrónica. Esto tiene un costo, obviamente, porque esos software tienen un costo para las empresas, y por eso se comenzó con las grandes empresas, que son las que tienen mayor poder de adquisición. Pero obviamente se ha hecho un calendario donde paulatinamente y de manera gradual se van a ir integrando sectores empresariales dependiendo del tamaño y de la importancia que tengan las empresas. Esto también va a ser un paso de avance, porque eso va a reducir de manera importante la informalidad que hay, sobre todo en las MIPYMES. Porque cuando sea obligatorio para todo el mundo la facturación electrónica, ya tú no vas a poder limitarte a vender de manera física. ¿Por qué? Porque obviamente si tú vendes de manera física no va a haber un registro en el área virtual, ¿verdad? Claro. Y eso también va a contribuir, como te dije, a una queja que tienen las autoridades, que es el alto nivel de informalidad que hay en pequeñas, en micro y en medianas empresas, y en la mayoría incluso de único dueño, y porque muchas veces no pueden absorber los costos que conlleva la formalización de sus trámites. O sea que nosotros saludamos esta medida de la Dirección General de Impuestos Internos, de que de manera gradual, según el calendario que ya ellos han preestablecido, se vaya haciendo obligatorio el uso de la facturación electrónica. La facturación electrónica ya en los negocios ayudaría al Estado, en este caso a la DGI, a reducir la evasión, Domingo. La evasión fiscal, claro, lógico. Hay un mayor control, claro que sí. Porque obviamente si tú vas a facturar de manera electrónica, el pago tiene que ser de manera electrónica. Yo no puedo hacer un pago físico y decirte que tú me lo tramites por la vía electrónica, ¿verdad? Claro. Entonces el ITEVIS, por ejemplo, que veía yo unas declaraciones, no recuerdo de qué organismo, que decía que el Estado solamente podía recaudar 39 pesos de cada 100 pesos que cobraba vía ITEVIS, pues se va a incrementar, porque entonces obviamente va a haber una mayor cantidad de transacciones por la vía electrónica y de facturación por la vía electrónica. Todavía en muchos negocios, hasta grandes, hay letreros grandes que dicen: no aceptamos pagos con transferencia ni tarjeta de pague crédito. En efectivo. En efectivo, claro. Y hay un segmento poblacional de inmigrantes, los inmigrantes orientales, que esos no aceptan ningún negocio de un oriental, de un chino, como le dicen aquí, te acepta que tú le pagues con tarjeta de crédito o por la vía electrónica. Todo tiene que ser en efectivo. Entonces, al momento que eso sea obligatorio, a ellos no le va a quedar otra que cumplir con la ley, o serán sometidos a la acción de la justicia por la DGI.
porque no van a poder. Yo creo que eso da espacio hasta para otra entrevista, porque muchos han planteado que reduciendo la evasión fiscal en negocios chinos, Claro. no hay necesidad de hacer una reforma, dicen algunos expertos. Sí, estamos de acuerdo en eso. Sí, sí. Domingo, este espacio es súper interactivo. Las personas Adelante. se siguen conectando. Vemos a Dalisa Fiora, Scarlett. Comenta Berenice, desde Bonao, la realidad es que el comercio electrónico sigue siendo una promesa más que una práctica consolidada. Mientras en Santo Domingo los negocios ya están integrados a plataformas formales de e-commerce, aquí en el interior muchos emprendedores siguen vendiendo por WhatsApp o Instagram sin acceso real a las pasarelas de pago, logística eficiente ni información técnica. Hay una brecha evidente entre el centro y los municipios, refleja una falta de políticas inclusivas, de política y apoyo estratégico. Señor Rojas, pregunta Berenice, ¿cómo evalúa usted el nivel de desarrollo del comercio electrónico en municipios como Bonao, que históricamente han estado al margen del impulso tecnológico y económico del país? No, totalmente de acuerdo con la mayoría de las opiniones que están emitidas, porque obviamente el nivel y la calidad del Internet, incluso en muchas comunidades del interior del país, no es el mismo que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades, como el Gran Santo Domingo, como Santiago de los Caballeros, como la zona este de Bávaro, Punta Cana, el Altagracia, donde sí están concentrados los mayores centros de actividad económica. Eso yo entiendo que debe mejorar, e incluso vi en días recientes una iniciativa que hubo para la región sur del país, que fue la implementación del cable que va a llevar Internet ya de fibra óptica a la mayoría de las provincias del sur del país, que es la región, y de la frontera, que es la región que más atraso presenta en ese tipo de tecnologías. Y esperamos que sí, que el Estado cumpla su rol y que le suministre a los ciudadanos, a los consumidores y a los comerciantes, a los empresarios, un servicio de Internet de calidad a un precio justo que pueda permitir que ellos se desarrollen. O sea, reducir esa brecha digital. Obligatoriamente. Claro. Esa es la idea. Claro. Asimismo comenta Domingo, Scarlett Yulisa, es impresionante cómo el comercio electrónico está moviendo la economía dominicana, no solo por las ventas, sino por los empleos indirectos que genera, logística, diseño gráfico, marketing digital, etcétera. Pero sería bueno saber cifras reales de ese impacto, como de la misma cantidad de empleo de manera informal que genera el sector del comercio electrónico, comenta Scarlett Yulisa. Otras personas de la misma forma se siguen conectando. Tenemos a Adi, saludos Adi, gracias por tu sintonía. Mercedes, María, las personas se siguen conectando desde esta transmisión en Facebook, así como en YouTube. Señores, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en una entrevista en exclusiva con Domingo Rojas Pereira, presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Ahora, servicios legales de la abogada Berenice Serí Mejía. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este despacho de la abogada Berenice? Bueno, están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía, asimismo traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IP, certificación de estado jurídico de muebles. Además de eso, es súper completa porque tienen servicios de copias y de impresiones.
El despacho de la abogada Berenice Cerey Mejía está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6. El horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Cómo te contactas directamente con este despacho para que puedas acceder a todos esos servicios? Bueno, marca al 829-272-0330. Amigo, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos en una entrevista en exclusiva con Domingo Rojas Pereira, presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico en la República Dominicana. Hemos estado conversando sobre el impacto que ha tenido y tiene el comercio electrónico en la República Dominicana, los desafíos para adoptar las legislaciones frente a esta tendencia económica irreversible desde la pandemia del COVID-19. Domingo, en ese mismo sentido, como presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, nos gustaría que tú le comentes a toda la audiencia de Conexión Ciudadana de cuáles son los sectores con mayor potencial en el comercio electrónico en la República Dominicana. Debo tratar un tema que para nosotros es una preocupación de un tiempo a esta parte, y el siguiente. Sí. De un tiempo a esta parte, el Estado, y hablo del Estado para no señalar ningún gobierno específico, ha tomado el sector como una fuente cada vez que se habla de una reforma fiscal para recaudar. Por ejemplo, en la pasada administración del presidente Danilo Medina, tú recuerdas que cuando se presentó el proyecto de reforma tributaria, reforma fiscal, se pretendió eliminar la exención de los $200 de las compras a nivel internacional por Internet. Eso hizo incluso que nosotros como Cámara accionáramos en la justicia ante el Tribunal Superior Administrativo contra la Dirección General de Aduana, que era la institución que quería llevar a cabo esa medida, y obtuvimos ganancia de causa y por vía de consecuencia esa medida no se pudo implementar. Amén de que el gobierno estadounidense dijo, y su embajada que la representa aquí hizo valer su derecho, que ese tema no podía tocarse porque estaba contemplado en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana, ¿verdad? En el actual gobierno se presentó también un proyecto de reforma fiscal que contemplaba el gravar el pago del servicio de streaming, de las plataformas de streaming. Claro. Esa situación también se repitió, eso es parte del Tratado de Libre Comercio, pero además hay un aspecto, un impedimento legal, y es el siguiente. Si aquí se graba, el Estado Dominicano graba el pago de los servicios de streaming, habría una doble tributación, porque cuando yo me suscribo a una plataforma como Netflix y se hace el pago mensual con mi tarjeta de crédito, yo pago los impuestos que cobra el Estado de los Estados Unidos a esa empresa por ese servicio.
Entonces yo pagaría no solamente lo que se cobra en Estados Unidos, sino también lo que el gobierno dominicano imponga aquí. Entonces esto te lo traigo a colación porque no sé por qué de un tiempo a esta parte se ha visto el sector como un área donde se pueden implementar medidas para satisfacer la voracidad fiscal del Estado, ¿me entiendes? Y eso es delicado por las implicaciones que tiene a nivel internacional, lo que te comentaba del Tratado de Libre Comercio. En cuanto a tu pregunta, bueno, mira, los sectores que más desarrollo han tenido aquí son, obviamente, el sector de las manufacturas, de ropa, todo lo que tiene que ver con manufactura, calzado, el sector tecnológico, la adquisición de bienes tecnológicos, de teléfonos inteligentes, hasta computadoras, tablets, etcétera. Y hay un sector que de un tiempo a esta parte se ha venido desarrollando y consolidando, que es el sector del retail, de lo que llamamos retail, que es el sector detallista, el minorista. Sí. Es aquella tienda pequeña que está en Villa Consuelo, que vende una serie de mercancías, desde ropa hasta bisutería, hasta calzado de precios módicos, que ese sector, el sector retail, se ha venido incrementando las transacciones a nivel de comercio electrónico, tanto local como a nivel internacional. O sea, lo que se compra internamente aquí, como lo que compra el consumidor en plataformas que no están en la República Dominicana. Claro, en ese mismo sentido, Domingo, hay en este contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿esto tiene un impacto en la dinámica del comercio electrónico con esta competencia de estas dos grandes superpotencias? No, obviamente, porque tú sabes que China ahora mismo es, como le dicen, la fábrica del mundo. Sí. Por un asunto de costo, la mano de obra china resulta excelente para cualquier empresa del mundo entero montar una fábrica ya, y lo que tal vez en Estados Unidos a una empresa como Apple le cuesta ensamblar un iPhone, ¿verdad? Que serían, pongamos que eso en costos laborales se gasta en $150, pues China con $25 o 30 se hacen el mismo trabajo, y el teléfono lo único que hay que hacer es traerlo a Estados Unidos y venderlo, o al país que sea. Entonces, obviamente, si se da esa guerra de arancelaria entre Estados Unidos y China, las dos economías más importantes del mundo actualmente, eso va a traer un encarecimiento de los bienes y servicios que se producen y que se consumen no solamente en esos dos países, sino a nivel mundial. Y eso va a afectar, obviamente, el comercio electrónico, porque al momento de que un iPhone, en vez de costarte, qué sé yo, para decir una cifra, $1,000, te cueste 2,000 o 3,000, pues menos personas tendrán poder adquisitivo para adquirir un iPhone. Claro. Entre otras cosas, ¿verdad? O un automóvil o lo que sea. Entonces, esa guerra va a afectar la economía mundial, y de manera muy importante, al punto de que estaba viendo los otros días en Wall Street Journal un análisis que decía que incluso si Trump logra imponer los aranceles a China y a Europa en la proporción que él quiere, eso va a traer una recesión económica en los Estados Unidos. La actividad económica se va a frenar, porque el tiempo que se toman, por ejemplo, las empresas norteamericanas que están instaladas, que la mayoría de sus fábricas están en China, por lo que te comenté, en volver y regresar esas fábricas a los Estados Unidos, y el aumento en los costos de producción que van a tener, obviamente eso va a obstaculizar la actividad comercial a nivel mundial. Claro. Y puede haber una recesión incluso a nivel global. Claro, porque son economías interdependientes, Estados Unidos y interdependientes, exacto, exactamente. China. Entonces, en ese mismo sentido, a propósito de esa misma guerra comercial, vemos como el mismo presidente Trump, con una visión, digamos, que se entendía que era superada, porque se entendía que el triunfo de la globalización era algo inminente, y está entonces, claro, ese proteccionismo económico choca con el paradigma de libre mercado, de mercancías, incluso con la misma dinámica del comercio electrónico, la visión del claro, lógico, y entonces eso obviamente va a producir recesión en el mundo entero, y sobre todo en las más grandes economías del mundo, que son las que al final del día dicen
lo que se hace, lo que no se hace, y son las que mandan, obviamente. Eso yo espero que no se dé, por lo menos en la proporción que el presidente Trump pretende. Unos aranceles de hasta un 94% para China en algunos sectores. Eso sería catastrófico para la actividad mundial, económica mundial, no solamente para el comercio electrónico. Claro. En ese mismo sentido, aterrizándolo al plano local, Domingo, ¿cuáles serían, por ejemplo, las políticas públicas de largo plazo que se deben implementar desde las diferentes instituciones del Estado para incentivar el comercio electrónico en la República Dominicana, de modo que esa misma actividad tenga más capacidad de generar empleos? Te lo voy a decir en dos aspectos. Sí. Crédito a intereses bajos para los emprendedores, sobre todo, y educación, educación y formación y más educación. Si el Estado Dominicano quiere que el comercio electrónico se siga desarrollando en el país, sobre todo a nivel local, que las compras se hagan a nivel local en su gran mayoría, debe destinar recursos a la capacitación de los ejecutivos, de los empleados, de los dueños de las pequeñas, medianas y microempresas, y debe obviamente tener dinero fresco, instituciones por ejemplo como Promipyme, para facilitar sobre todo a los emprendedores que adquieran crédito y que el costo de ese dinero no sea tan oneroso como si fuera en un banco comercial. Yo tengo una anécdota, si se puede llamar anécdota, claro. Y fue que en la pasada administración de Promipyme, del señor Porfirio, ese que tuvo que renunciar de ella, sí, sí, no me recuerdo su apellido, nosotros le enviamos una comunicación diciéndole que le proponíamos, tanto a él como al ministro de Industria y Comercio, que se creara un fondo en Promipyme, que en el principio podía ser un fondo modesto de unos 500 millones de pesos, para facilitarle ese crédito a emprendedores del área de la startup, por ejemplo, que tienen proyectos que pueden ser importantes. Y el señor nunca respondió la comunicación. O sea que hay muchas veces mucho descuido o falta de atención en organismos como Promipyme, que están para desarrollar la pequeña, la mediana y las microempresas. Financiamiento y capacitación. Esos son los dos pilares que tenemos que desarrollar si queremos un comercio electrónico de cara al futuro robusto y sobre todo que sea masificado. Claro, Domingo, usted mencionó un punto bastante interesante, que es algo hasta normalizado en los países desarrollados. El incentivo, por ejemplo, a las empresas ángeles, a las startups o startups, eso tiene una capacidad. Por ejemplo, esta comunicación que tenemos, por ejemplo, por WhatsApp o por Instagram o por YouTube, en un principio eran startups, jóvenes talentosos, crearon un software, no tenían capital, pero sí había capital de riesgo, personas que a través de fondos de inversión financiaban proyectos, y eso permitía que hoy esas sean las grandes tecnológicas. O sea, nadie se puede comunicar si no es a través de, por lo menos de manera digital, si no es a través de eso. Entonces, teniendo un programa con esa cantidad de fondos, de unos 500 millones de pesos dominicanos para financiar a emprendedores, para mejorar las prácticas de comercio electrónico, esto convertiría a este país en una potencia de comercio electrónico en los próximos 20 años. Claro, lo importante es que los sectores y las instituciones de ese sector, del Estado, del gobierno dominicano, que tienen que ver con eso, hagan más de lo que hablen, ejecuten más de lo que hablen, porque discurso hay. Lo que tú no ves muchas veces es la suficiente acción como para que esas cosas pasen de la palabra a los hechos. Por ejemplo, yo te puedo poner, por ejemplo, los jóvenes que crearon la aplicación de Instagram. ¿En cuánto ellos vendieron esa aplicación? Miles de o lo que crearon X, anteriormente Twitter, o lo que crearon una serie de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, yo creo que el país incluso está perdiendo muchos talentos, muchos cerebros, que jóvenes que han ido
se han especializado en Estados Unidos y en Europa en esas áreas, pero al venir aquí al país no encuentran ni financiamiento, ni encuentran mercado de trabajo para desarrollarse. Tienen que irse. Tienen que irse de nuevo al país, y eso obviamente constituye una fuga de cerebros, de jóvenes que pudieran estar aquí produciendo e inventando implementando sistemáticamente proyectos y programas que desarrollarían el comercio electrónico. Claro, y uno, por ejemplo, ve en Canadá, en Estados Unidos, países desarrollados, que ellos adoptan, por ejemplo, bueno, hay una tendencia en la economía, comercio electrónico. ¿Qué necesitamos? Necesitamos mejores páginas de pago. Hay gente que se dedica a hacer software de pago para que la gente no tenga dificultades a través de esos mismos mecanismos empresariales como startups jóvenes. Le invierten $1 millón, $2 millones, $10 millones, y eso puede convertir a una empresa súper exitosa. Pero uno tiene, por ejemplo, a empresas como Apple, que tienen un capital bursátil que supera a cualquier economía de la Unión Europea, pero es porque hay apoyo. Lógicamente, y también hay una conciencia de parte del gobierno federal de los Estados Unidos de que esos sectores, y de los gobiernos estatales también, de que esos sectores hay que impulsarlo, hay que darle incentivos y hay que facilitarle crédito a un costo bajo para que puedan desarrollarse. Ahí hay un tema, Domingo, que es como del ecosistema. Es decir, puede haber talento digital que pueda crear aplicaciones, que pueda, digamos, tener insumos para ese sector, pero si no hay un ecosistema desde el Estado, si no hay un ecosistema del sector privado impulsando, o sea, que por cuarto la gente no te queda, o sea, muchachos talentosos que estén creando cosas nuevas para que el país siga creciendo, que por dinero no estén quedados, porque entonces en esas economías más desarrolladas, si la idea es muy buena, la gente va, qué sé yo, a una sesión con capitales de riesgo, representantes de capitales de riesgo, y dicen, no, me gusta tu idea, voy a dar $1 millón, voy a dar 2. Y tú dices, no, pero salió de una sesión con $10 millones. Una cosa impresionante. No, el que ve la película de la vida de Steve Jobs, fundador de Apple, se da cuenta cómo creció y cómo se consolidó esa empresa. Si no aparecen esos inversionistas que aportaron en un momento determinado, pues la historia hubiese sido otra totalmente diferente. En este caso, en este país no hay esa cultura del inversionista, pero yo creo que el Estado debe suplir esa ausencia. ¿Cómo? Facilitando a través de las instituciones del Estado, del Banco de Reserva, de Promipymes, etcétera, dinero fresco y a intereses que permitan que los pequeños y medianos empresarios y los pequeños y medianos emprendedores del área puedan desarrollar proyectos. Claro, porque por ejemplo uno ve en el sector agrícola, está el Banco Agrícola, que apoya a los productores. Entonces, cuya principal función es crédito barato a los productores agropecuarios. Correcto. Entonces, así mismo lo pudiesen hacer en ese sector. Promipymes se podía especializar en eso. Promipymes. Claro, que es una institución dedicada al sector de las micro y pequeñas empresas y medianas empresas. Y hacer una serie de instituciones, el mismo Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, que pueden crear capítulos donde esos jóvenes tengan financiamiento fresco y que no el costo del dinero no sea tan elevado como en la banca tradicional. Ahí mismo, Domingo, yo pienso que hay un proceso de enamoramiento con el mismo sector privado tradicional que a veces no ha hecho el tránsito, digamos, con relación, por ejemplo, a los capitales estadounidenses, las economías del G7, que sí son más arriesgados a esas iniciativas. También nos gustaría preguntarte, Domingo, ¿existen iniciativas para apoyar la exportación de productos dominicanos a través del comercio electrónico desde la Cámara? Desde la Cámara nos hemos acercado a, por ejemplo, ProDominicana, que es lo que anteriormente se conocía como CEDOPEX, ¿verdad? Sí. Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Y le hemos planteado eso de que se podían crear ciertos proyectos que ayuden en esa situación, pero muchas veces, como te expliqué,
hemos encontrado una actitud no muy receptiva de parte de algunas instituciones. Por ejemplo, no es posible que al día de hoy la Oficina Nacional de Estadística, tú le pidas que te dé estadística en materia de comercio electrónico y no la tenga. Solamente las estadísticas que hay en este país en esa materia las lleva el Banco Central. Pero ¿para qué está la ONE? Cuando ya eso es una realidad, el comercio electrónico es una realidad. Entonces, lo que te estaba comentando, que muchas veces en ciertas dependencias del Estado se hace difícil. No sé si por la mentalidad de los directivos de esas instituciones, o no sé si por algún celo o algún resquemor que haya al sector, pero se hace difícil que incluso, como te ponía el ejemplo del Instituto Postal Dominicano, que es una actividad que le generaría muchos ingresos a esa institución, el que implemente ciertos planos, ciertos proyectos que beneficiarían al área del comercio electrónico y a la economía digital. Claro. En ese sentido, Domingo, ¿algún llamado a los jóvenes emprendedores en esta nueva dinámica del comercio electrónico de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico? Bueno, que se acercan a la institución, que pueden hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp, vía nuestra página web o vía nuestras plataformas de redes sociales, cadolec@rd y cadolec.org, la página web, para que se enteren del trabajo que hacemos y los que estén interesados y tengan empresas e iniciativas, pues se hagan miembros de la Cámara. Porque la idea es fortalecer y aglutinar el sector para demandar del Estado y de las grandes empresas del país que el comercio electrónico y la economía digital siga creciendo, porque obviamente ese es el futuro del mundo. No hay otra vía que no sea esa. Claro, claro. Domingo Rojas Pereira, abogado, presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico. Agradecemos que haya aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y haya compartido sus conocimientos y perspectiva del comercio electrónico en República Dominicana. Gracias por la invitación y buenas noches. Gracias, señores. Hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por tu sintonía en Conexión Ciudadana, en esta transmisión que hicimos en Facebook, que hicimos en YouTube, así como en Cordillera FM. Señores, recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.